algoritmo que se llama Agent Trust, que es para validar el comportamiento de cada uno de los nodos en la red. Entonces, yo voy a tener la posibilidad de validar, de generar un nuevo bloque dependiendo de la cantidad de activos que yo tenga, de qué tanto los mueva y cómo ha sido mi comportamiento en la red. Entonces, entre más transacciones yo haga y pues el mejor comportamiento que tenga, es más recompensa voy a ganar. Aquí no se llama minería, sino se llama cosecha, pero pues es básicamente es lo mismo, minería y cosecha. Otra de las características importantes y pues muy chéveres de NEM es que tiene una arquitectura por capas. Esto permite más seguridad y más escalabilidad y pues evita, digamos, que congestiones o bloqueos en la red porque todo va por capas. Entonces, como les decía, en la capa 1 está directamente el core el core de NEM. Hay otra capa en donde está la base de datos. La capa 3 viene siendo el API que se expone. Tiene 7 wrappers diferentes para los programadores. Dentro de esos está JavaScript, Java, C#, TypeScript, PHP. Tiene Python también, tiene Go. Y finalmente pues ya está la capa del cliente, que es en donde se ejecutan ahí los contratos inteligentes. Otras características que ya tiene NEM, aunque esto se podría desarrollar en cualquier blockchain, por ejemplo, digamos Ethereum, vienen ya digamos que unas cajitas, algo predefinido, módulos que yo puedo usar ya, digamos que solamente es implementar, llamarlos con el SDK, llamarlos como un método, implementarlos y ya. Entre estos está el módulo de votación, esto permite también la mensajería Swift. En Catapult yo puedo desarrollar ICOs muy rápidamente. Tiene otras características que son como espacios de nombre y mosaicos. Y una de las más usadas, o por lo menos la que yo he usado y que veo que tiene más aplicación, es los módulos multifirma, que ya voy a explicar más adelante cómo es. Bueno, las que les estaba hablando ahorita, uno de los módulos que trae el multifirma y cuentas multiusuario, me permite a mí el manejo de una cuenta con diferentes propietarios. Entonces yo necesito la aprobación de un número en específico de propietarios. Yo puedo asignar, por ejemplo, que 4 de 5 propietarios necesite la firma de 4 de 5 para poder aprobar una transacción, o 3 de 5. Eso se puede configurar hasta más de 250 propietarios. Otro de los módulos muy buenos es el módulo de apostilla. Estas características no solamente las puedo utilizar desde la programación, sino que también están inmersas en la Nano Wallet, que es la wallet de NEM. O sea, digamos que ya solo clics, sin necesidad de ser un programador, podría usar el módulo multifirma, el de apostilla, el de votación. Y pues ya si yo quiero hacer una implementación y agregarlo a un servidor o alguna lógica de negocio que yo tenga, pues ya también se puede hacer desde programación. Todo se ejecuta por medio de APIs, por medio de llamados RESTful, por eso es la garantía de que nada se va a salir de control, y pues eso lo hace mucho más rápido, seguro y escalable. NEM tiene una biblioteca en Java, y dentro del release que están haciendo ahorita lo van a sacar en C++. La librería de NEM la podemos encontrar online. La documentación es súper completa, tiene una comunidad muy fuerte. Todas las preguntas que uno haga, digamos que hay siempre alguien dispuesto a colaborar, pues además de que es muy completa la documentación. Algunos casos de uso son estos. Aquí, les voy a hablar un poco de las aplicaciones que he hecho. Yo he hecho, la verdad, hasta el momento solo pruebas de concepto. Una de las pruebas de concepto es el apostillaje de un documento. Subir un documento, pues esto le retorna a uno un hash con el que yo puedo validar después que ese documento no haya sido alterado. Si yo le cambio, supongamos si es una foto, si yo le cambio un solo píxel a este documento y después voy a validarlo, pues me va a decir que no es válido el documento.
Otra de las pruebas de concepto que hicimos fue para una empresa que hace el manejo de pagarés, porque los pagarés, digamos que bueno, en Colombia y en muchas partes hacen fraude con esto, porque un mismo pagaré se lo venden a más de una persona. Entonces, digamos que han habido desfalcos muy grandes por esta causa. Entonces, blockchain permite que un pagaré pertenezca a un dueño y no se le pueda vender a más de una persona. Entonces, puede cambiar gracias a este módulo de multifirma. Yo puedo hacer que este pagaré cambie de dueño sin alterar el pagaré. El pagaré siempre va a mantener digamos, su inmutabilidad, pero puedo cambiar de dueño durante el tiempo y pues tener esa trazabilidad de… ¿Me pregunta? Sí, sí, exactamente. Sí, cualquier cosa, o sea, yo puedo notarizar cualquier documento. El proceso que, como se hace aquí en NEM para el apostillaje o para la notarización, es que yo subo un documento de cualquier tipo, incluso puede ser un archivo de cualquier tipo, y a partir del nombre y del contenido de este archivo se genera determinísticamente, se genera una clave privada, o sea, se genera una wallet, un address a partir de este documento, que es o sea, por eso es que es único para cada uno de esos documentos. Sobre esa address que se genera, se convierte en un address multifirma y pues ahí es en donde pueden hacer todos los cambios, pero sí es, o sea, cualquier tipo de, una foto. Título valor. Ah, Cualquier tipo de título valor. sí, cualquier tipo de título o valor. Esa es una de las aplicaciones de multifirma, porque ahorita vamos a mostrar una imagen con otra de las aplicaciones. Bueno, a quien le gusta cocinar es una de los ejemplos que yo doy ahí, una analogía que yo hago con ahí, si hay dos cocineros, un chef profesional y una persona que nunca ha cocinado y los dos tienen los mismos ingredientes, el chef profesional va a ser una obra maestra. Y pues el que no sabe cocinar va a ser un desastre. Algo parecido es con todas las blockchain, en especial con NEM. NEM tiene muchas características y es muy fácil en realidad implementar esto, pero pues depende de uno y de digamos que la imaginación y la creatividad y la destreza que haya como desarrollador, o también la integración con otras tecnologías para poder crear cosas muy buenas con todo lo que esto ofrece. Bueno, algo que no les había explicado bien de los espacios de nombre, esto funciona de una manera similar a los nombres de dominio en Internet. Yo en NEM puedo tener algo así como un nombre de dominio, en donde mi empresa tiene un espacio de nombre único de mi empresa y que no se puede repetir en la blockchain. Y pues también puedo tener subnombres de dominio, entonces yo puedo tener, digamos, el dominio carolina.com y carolina.com/votaciones o / no sé, ventas, algo así. Así tal cual se puede manejar en NEM. Esto es digamos, un nivel más de seguridad que garantiza que una transacción viene desde un lugar en específico. También los mosaicos es un concepto que en todas las blockchains se llamaría como el token, y es el activo que se envía digamos, de una wallet a otra, pero acá un mosaico puede significar algo más que un activo, puede ser un voto, puede ser una actualización de estado, puede ser una firma, todo eso puede ser los mosaicos. Bueno, aquí está una gráfica un poco más clara de cómo funciona el multifirma. Digamos que en la parte de arriba, en el nivel superior, yo puedo establecer que se necesitan una de dos firmas para enviar un fondo. Y pues una de esas, y abajo, en un nivel más abajo de una de esas dos firmas, una va a ser enviada desde el teléfono, y cuando yo haga esa firma de enviar desde el teléfono, necesito la verificación digamos, de un segundo factor de autenticación. Y si no están esos dos, esa firma no va a estar válida. O sea, no se va a generar esa transacción. Aquí ya es un poco más compleja, digamos, para el envío de una transacción, en donde, digamos que en la cuenta de la familia se necesitan cierto número de firmas para poder realizar una transacción. Y uno de los casos de uso más claros es este, digamos, en una fábrica, por ejemplo, que se envíe carne de un lugar a otro.
Digamos que en la fábrica hay una persona que es el encargado de verificar que el manejo se hizo correctamente de la carne antes de subirlo al transporte. Entonces eso sería una firma. Otra firma sería la inspección de seguridad, que puede ser una inspección digital, puede ser un sensor, y 2 humanos, en donde solamente uno de esos 2 sea necesario para validar esa transacción. Esto, como les decía, ya va a qué tanto pueda, bueno, qué tanto conocimiento o qué tanta destreza se tenga para complementar con todas las otras tecnologías que hay, porque esto se usa mucho con IoT. En NEM, esto en específico se ha usado en el supply chain del algodón para garantizar que no han usado niños, digamos que están en condiciones de vulnerabilidad en los países que están en guerra para toda esta trazabilidad, pero pues tiene muchísimas más aplicaciones. Bueno, les decía, la comunidad, hay Reddit, hay foros, Telegram, y ya. ¿Alguna pregunta? Un segundo, vamos. Gracias. ¿Tienes un ejemplo de aplicación en renta variable? ¿Perdón? ¿Ejemplo de aplicación de renta variable? De renta variable. ¿Qué es renta variable? No, pues no tengo, no, la verdad no sé qué es renta variable. ¿La mencioné? No, de pagarés. Lo que está dentro, pues es dentro de las cosas que se pueden implementar. O sea, dentro de lo que, digamos, de lo que se podría implementar NEM. Pero casos de uso en específico, por ejemplo, que yo haya trabajado, los que les mencioné. Buenos días. Buenos días. Una inquietud sobre un comentario que hiciste de NEM, de Namespace. Con respecto, hiciste el comentario que probablemente Carolina o cualquier persona pudiera tener un espacio dentro de la blockchain y que fuera como un protocolo, mejor dicho, fuera un sitio de esta persona o de esta entidad, lo que sea. Entendí, no pertenezco al área técnica, pero lo hice el paralelo con el protocolo que utilizan, por ejemplo, las entidades financieras de HTTPS, donde pues pretenden generar seguridad a sus usuarios para tener un canal un poco más seguro para hacer sus transacciones. ¿Se podría alojar bajo ese servicio de Namespace o homologar? ¿Se puede homologar el HTTPS al servicio de Namespace? Pues, a ver, el namespace es el concepto que te dice que tu dirección pertenece a un espacio de nombre en específico, pero pues ya supongamos protocolos que se agregue, lo agregas del lado de tu lógica de negocio, y sí, puedes enviar cualquier transacción que hagas sobre eso, pues lo podrías también montar sobre Mi inquietud HTTPS. va orientada al tema de la seguridad. Sí. Se pretende que HTTPS pues es seguro, no sé por qué grado de seguridad, pero Namespace, por estar montado en blockchain, pues asegura un poco más de blindaje para la transmisión de datos, por decirlo de alguna forma. En ese orden de ideas, al hacer esa comparación, ¿cuál es más vulnerable? ¿Namespace o HTTPS? ¿Cuál es más vulnerable? Es decir, no sé ahí digamos que si el objetivo fuera utilizar este medio para tener un servicio web o algo parecido, hoy en día hay alguna vulnerabilidad en HTTPS y no en Namespace. No sé si… Lo que pasa es que ahí se está confundiendo un poco el concepto. El protocolo de comunicación que se usa entre el computador, por ejemplo, y el servidor donde está alojada una página de internet es HTTPS, que me permite hacer un cruce de certificados de manera segura para poder intercambiar información. Ese es el protocolo que está utilizando. Incluso NEM, dentro de su API, el API que expone vía RESTful, que es un servicio, es algo que también está expuesto allá en un servidor. Yo lo que básicamente voy a hacer también es comunicarme vía HTTPS, generando un esquema de seguridad. Lo que pasa es que ya a nivel de arquitectura de aplicación, yo puedo definir diferentes niveles o capas de seguridad para mejorar esa comunicación con ese servidor de esa aplicación.
Entonces yo puedo definir una capa de seguridad, por ejemplo, a nivel de el canal. Entonces yo utilizo HTTPS para asegurar el canal. Luego puedo utilizar también, por ejemplo, un cifrado del mensaje, o sea, cifrar la información que está en el mensaje. Y adicional a eso también puedo incluir, por ejemplo, una firma digital, una firma que me permite mejorar también el cifrado, entonces, y la comunicación. Entonces son diferentes niveles, pero eso digamos que viene más de la parte de la seguridad que yo defino desde mi aplicación, en este caso hacia el API de NEM, para poderme comunicar con ellos. Pero en este caso, y a diferencia de Ethereum, todo el API de NEM está ejecutándose dentro de nuestra lógica, solo que nos vamos a comunicar con el blockchain directamente a través de este API. Entonces ahí cambia un poco el concepto. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Qué pena lo interrumpo. Adicionalmente a la pregunta, que está bien buena, creo que el trasfondo va, por ejemplo, es con el nombre. Por ejemplo, cómo yo puedo garantizar el registro de mi marca. Entonces, pues NEM es algo controlado, ¿sí? Mientras que el control de un nombre, por ejemplo, de un dominio en Internet, sí tiene sus niveles de seguridad, porque, por ejemplo, cuando yo voy a cargar un nuevo dominio y ya existe, normalmente pues se me niega el nombre, pero pues también hay muchas cosas en Deep Web que pueden modificar este comportamiento, o también cosas en domain fronting que pueden, digamos, ocultar algún dominio para mostrarlo de otra forma. Entonces creo que es bien importante esto, porque son ya sistemas controlados, el sistema controlado de NEM, que me puede garantizar tener mejor guardado el nombre y poder garantizar que me lo cuiden. Buenos días. Yo tengo una pregunta acerca de las ICOs. Tengo entendido que todavía no están reglamentadas aquí en Colombia. ¿Cómo se hace para validarlas en NEM? Vale, pues a ver, lo que pasa es que hay una confusión aquí con las ICOs. Lo que puedo hacer en cualquier blockchain es hacerlas, desarrollarlas. Ya de ahí para allá, si yo quiero poner una de estos tokens o de estas criptomonedas que haga, ponerlo en un exchange o usarlo como medio de pago, es diferente, o sea, es algo completamente diferente. Pero digamos que el solo desarrollarla, yo lo puedo desarrollar muy fácilmente. Que aquí en NEM lo que se llama es un mosaico. Yo entro, digamos, directamente en la wallet de NEM, yo puedo entrar, crear mi mosaico con las características que yo quiera, y digamos que esa es mi ICO. Pues ya después yo le hago un desarrollo con envío automático de los tokens a las personas cuando los compran, y pues ya es diferente. No, digamos que eso ya se sale de las manos de NEM, o sea, eso ya no es algo que tenga que ver con ninguna blockchain, sino pues ya propiamente de las regulaciones, y pues eso no está regulado en Colombia. Digamos, en Colombia apenas se va a empezar a tocar el tema, ¿cierto? Colombia tiene una ley no de blockchain, sino de captación ilegal de fondos, o sea que si usted recoge fondos pero no da participación como accionario de la empresa, puede ser una captación ilegal de fondos. En ese sentido, digamos, si usted crea un token de utilidad en el cual no es accionario o no está respaldado como un token de seguridad, security code token o de valor, ¿cierto? Podría estar incurriendo en ese proceso. Entonces, por ahora, digamos, las empresas, los ICO colombianos que se han creado, lo han hecho afuera. Hay una que lo hicieron en Singapur, otra en unas islas del Caribe, ¿cierto? Que tienen una legislación mucho más flexible para la captación de dinero, ¿cierto? Y para el fomento de las ICO. Suiza tiene digamos que cada país en este momento, las ICO cogieron desprevenidos a más de un país, entonces se están reglamentando. Hay unos países que dijeron, como Malta, acá les recibimos todas las ICO, entonces vengan.
Hay otros que han decidido adaptarlo a su legislación local, como ha sido Suiza, ¿cierto? Entonces, las ICO en Suiza se dividen en ICO que están respaldados por valores, security token, las que están respaldados como solo usuarios o los que son para moneda de pagos. Cada una tiene una regulación que ya existía, lo que hicieron fue homologarla. Entonces, en ese sentido, digamos que este gobierno tiene interés en tocar ese tema, aunque estamos todavía crudos. Bueno, ¿había otra pregunta por allí? Sí. Disculpa, respecto al tema de regulación, la superintendencia sacó ayer o antier una circular sobre el tema de captación ilegal a través de los activos basados en blockchain. Pero la pregunta es, ¿finalmente yo puedo titularizar de alguna manera, digamos llamarlo a nuestro término sería una titularización de cualquier cosa? Finalmente, digamos yo tengo, por ejemplo, pagarés, libranzas, le hago el código de seguridad y genero el activo y yo puedo finalmente vender ese activo a otras personas con todo el protocolo de seguridad o por ejemplo hipotecas o por ejemplo pagarés, digamos que eso es lo que permite la tecnología que hace NEM. O sea, puedo yo montar en mi plataforma acciones de empresas, pagarés, títulos, valores, hipotecas, titularizarlos, empaquetarlos, venderlos y finalmente pues digamos que sin pensar en el tema de la legalidad, lo que sí permite es que el usuario final tenga la certeza de que el documento que está adquiriendo es ese y no va a ser modificado por nadie más. ¿Eso es correcto? Exactamente, tal cual. Ahora, en la siguiente diapositiva usted muestra una relación de causalidad, no, creo que es en la multifirma, en la última, exactamente. Entonces cada uno de estos protocolos tuvo que haber sido realizado por alguien, ¿cierto? Sí, por alguien o por algo, o por algún sistema, digamos, inteligente. Puede ser una firma, puede ser un estado que se validó, puede una ser verificación una verificación checklist, de algún por estado, sí. ejemplo. Y sin ese protocolo no se activa Exactamente, yo digo, sumamos, o sea, en la parte de arriba yo digo que yo establezco que tienen que ser 3 de 3 firmas para que el proceso se dé como validado. Digamos hay una abajo en donde hay 2 inspectores, solamente digo que uno de 2 tiene que estar para validar ese punto. Yo puedo decir, supongamos si es una cadena muy larga que no sé, 15 de 20 validaciones estén para poder validar que eso es así. Digamos, en el sensor de temperatura. El sensor de temperatura puedo poner unos rangos, puedo establecerlos ya dentro, ya por medio de IoT, puedo decir que digamos que mi microcontrolador, Raspberry, lo que sea que esté usando, mande digamos, el check o la firma cuando la temperatura no se pase, digamos que no se suba de, no sé, de 10 grados, por ejemplo, si es para el manejo de carnes o flores, lo que sea. Si la temperatura se pasa de eso, entonces no lo firma o manda un estado que diga que eso no pasó. Y pues eso es lo que garantiza, digamos, al final eso, digamos, que se le puede agregar o pues dentro de las cosas que se está es que digamos, en una aplicación la persona pueda ver la trazabilidad completa de todo ese producto y sepa que manejó una cadena de frío adecuada, el proceso fue adecuado, digamos que no tuvo antibióticos, muchas o sea, cosas. por ejemplo, para cadenas de certificados de origen sería ideal, pero cada usuario de esos tiene que hacer un pago para certificar su firma. No, o sea, depende, si lo estoy haciendo en la red pública, si cada transacción tiene un costo, si lo estoy haciendo en la red privada, digamos Catapult, no tiene ningún costo cada transacción. Bueno, creo que pasamos al siguiente panelista y dejamos preguntas al final. Es que esta estuvo un poquito larga. Yo creo que dejamos, pero damos al siguiente. Qué necio. Qué necio. ¿Qué tan descentralizado es NEM? Pues a ver, o sea, como les dije, NEM tiene una blockchain pública y una blockchain privada. Digamos que acá sí hay algo y es que
últimamente todos quieren meter blockchain en donde sea y dicen blockchain, sí, blockchain, blockchain, vamos a usar blockchain, pero pues como que no tiene, o sea, ni siquiera se valida la aplicación de lo que hay. Y esto no pasa solo con NEM, sino con cualquier otra blockchain. Los usos, digamos que lo que yo le... en este caso, en un supply chain de algún producto, esto podría ser privado, lo podría hacer sobre una red privada, digamos que tiene aplicación si cada uno de los puntos también sirve de nodo y lo controla, digamos que una parte es la fábrica, otra parte es la empresa transportadora, otra parte es no sé, el distribuidor. Sigue siendo una red privada, pero pues al estar, digamos que los nodos distribuidos en diferentes actores es seguro. Pero pues si yo quiero implementar una blockchain, si yo quiero centralizarlo descentralizado y montarlo solo dentro de mi organización en donde yo manipulo los 5 nodos, pues, o sea, no tiene mucho sentido, pero pues esto no es solo con NEM, sino con cualquier otra blockchain y eso se está viendo que lo están haciendo. Bueno, seguimos entonces con Andrés Rojas, quien nos va a hablar entonces del caso de Hyperledger. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Y yo voy a empezar tocando justamente un poco ese tema y es básicamente cuál es la diferencia entre una red pública y una red privada. Y eso nos va a llevar entonces a entender por qué el uso de Hyperledger. Muy bien esa pregunta de qué tan descentralizado es NEM y la respuesta es las aplicaciones que yo desarrolle son las descentralizadas, no necesariamente el blockchain. De igual manera, perdón, en este caso, para entender un poco más el concepto, una red pública es una red en donde cualquier actor puede ver la información de manera pública. Es decir, si yo genero una transacción, en el caso más conocido que es Bitcoin, al desarrollar ahí una transacción, yo me puedo descargar la base de datos de Bitcoin y puedo ver las transacciones desde el inicio de la historia. O sea, puedo ver cuál fue la primera transacción, la segunda y así continuar una trazabilidad. Eso es una red pública, para que quede un poco más claro. Una red privada es lo que se ha venido ya desarrollando, por supuesto con el auge de esta tecnología. ¿Y por qué? Porque las entidades como los bancos empiezan a ver una aplicabilidad inmensa en esta tecnología y no solo los bancos, cualquier otro tipo de entidad, sector salud, sector retail, hay tantos casos de uso que se pueden hacer acá, pero que no necesariamente se requiere que la información sea visible ante los demás. Entonces eso me permite a mí desarrollar lo que es una red privada, una red en donde la información solamente la van a ver los actores del ecosistema de negocio en el que se está desarrollando esa actividad o ese intercambio, digamos, de valor. Entonces ahí ya nace Hyperledger. Hyperledger es básicamente un proyecto de Linux Foundation potencializado y promovido por IBM, de ahí que ha cogido tanto auge también, mucha potencia, se han desarrollado muchos casos de uso en blockchain privadas. Hyperledger tiene 4 vertientes importantes. La más conocida es Hyperledger Fabric. Está también Hyperledger Iroha, Hyperledger Sawtooth y Indy, correcto. Cada una de estas tiene, digamos que, diferentes casos de uso. Indy, por ejemplo, está orientado al tema de identidad digital. Se está buscando, por ejemplo, en muchos países ya lograr identificar a las personas, poder tener una trazabilidad de las personas, y viene mucho a lo que estaban comentando acá del tema de la votación, cómo yo asocio el tema de la votación, por ejemplo, con un tema de identidad, y no necesariamente solo eso, cómo yo genero una identidad única ante muchas otras entidades. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, la historia clínica. ¿Qué pasa si yo tuviese una historia clínica que realmente me perteneciera a mí y no a los hospitales? Yo me podría mover por el mundo con mi historia clínica y simplemente autorizar el acceso a otras entidades para que puedan consultar mi historia clínica, pero la historia clínica me pertenece a mí. Entonces, este tipo de información o este tipo de proyectos se manejarían entonces en una red privada.
Casos de uso, por ejemplo, que se han trabajado con Hyperledger, que mucho se maneja con los bancos, es todos los temas de compensación. ¿Cómo yo logro manejar, por ejemplo, hay un problema continuo entre cuando una persona realiza una transacción y la transacción, no sé, se fue 2 veces, por ejemplo, con mi tarjeta de crédito, me hizo un doble cobro, y los comercios, en este caso, pues, no sé, Crepes and Waffles, dice yo mandé 20 transacciones y el banco dice yo solamente tengo aquí 19. Entonces, ¿cómo con esta inmutabilidad y esta característica que tiene blockchain me permito hacer un tema de compensación e inclusive quitar intermediarios, que es realmente lo que más ha generado, digamos, ¿cómo decirlo? Es lo que más ha generado y más ha llamado la atención en este caso de usos, cómo yo quito esos intermediarios y cómo entonces empiezo a hacer el tema de compensación, por ejemplo,